buenas noches, queridos oyentes. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida a esta enseñanza que hemos preparado para hoy. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que nos siguen en las redes sociales. Somos la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Nos pueden seguir a través de YouTube, Facebook. Y los que quieren visitar nuestra página web también serán bienvenidos. Y si tienen cualquier comentario, como ya lo han hecho, háganlos con cualquier pregunta e inquietud, que estamos para responderles. Primero Dios. En esta noche, en esta tarde y noche, hemos preparado un tema que le hemos titulado La Gran Ramera y su Sentencia. Y esta es nuestra primera parte. El texto bíblico que vamos a utilizar en esta noche es Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias y nos acompañen a navegar en el último libro, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, para dar comienzo a esta enseñanza, la gran ramera y su sentencia, primera parte. También les queremos hacer, hasta que ustedes encuentren el texto, les queremos hacer una invitación. Estamos haciendo una célula virtual todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Georgia. Están cordialmente invitados a escuchar palabra de Dios, de edificación para cada uno de ustedes. Les damos esa cordial invitación. Si es que el Señor pone en su corazón de entrar, ustedes pueden ver todas las directrices, cómo entrar a ser parte de la célula virtual a través de Facebook. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entramos en oración, pidiéndole al Señor que sea Él, Padre. Dios maravilloso, sé tú, Padre Santo, guiándonos en esta enseñanza, Señor. Lo que tú le has dado a tu apóstol Juan, Señor, para que las naciones sepan, Dios eterno, y esté escrito en tu sagrado libro, Señor. Dios amado, yo te pido en esta noche, Padre, que por tu gracia y tu misericordia, Señor, nos permitas, Padre, hoy terminar esta primera parte. Y si te place, Señor, continuar hasta terminar, Señor, esta perícopa, Señor Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Seas tú obrando, Padre, en nuestros entendimientos, Padre. Y te pido, Padre, que abras tú primeramente el entendimiento del quien te habla, Señor, del hermano Rey, para poder transmitir, Señor, esos conocimientos tuyos al pueblo de Dios, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Estoy bajo tu mandato y tu regazo, mi Dios amado. Amén, Señor, amén. Esta enseñanza, queridos hermanos,
es una enseñanza quizás poco comentada. Y si ha sido comentada, también ha sido malentendida. Pero es la hora, queridos hermanos, de poner ese énfasis, Señor, a través de la unión con el Espíritu Santo para que obre en nosotros y podamos entender lo que el Señor dice a la iglesia. Esta enseñanza nos corresponde a una perícopa o una porción de la Biblia que habla de lo mismo, en todo sentido refiriéndose a un tema específico. Es extensa, sí, abarca el capítulo 17 de Apocalipsis, el capítulo 18 y los primeros 4 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Solo les quiero recordar que cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, este libro, él no dividió en capítulos ni en versículos. La división vino luego. Viene desde el siglo XII por Stephen Langton, un arzobispo de Canterbury, que él realizó estas divisiones, gracias a Dios, ya que por medio de él nosotros llegamos rápidamente a encontrar los versículos y capítulos en las Sagradas Escrituras. Este arzobispo de Canterbury era de Inglaterra. Por eso, a partir de ese trabajo, se dividió en versículos. Pero ¿qué entendemos, queridos hermanos? Lo que es una perícopa. A breves rasgos yo les voy a dar un concepto. Perícopa es un concepto que designa a un grupo de versos con un sentido unitario, coherente. La idea de la perícopa, de la sentencia contra la gran ramera, abarca todo el capítulo 17, desde el versículo 1, todo el capítulo 18 y el capítulo 19 hasta el versículo 4, es decir, Apocalipsis del 17 al 19, versículo 4. Es una sola perícopa. Es una sola idea, es decir, es una unidad de contenido bíblico que no conviene dividir. Aunque algunos hermanos ya han dividido a Babilonia en dos, diciendo que son dos Babilonias, por causa de que algo aparece en el capítulo 17 o algo aparece en el capítulo 18, de manera que algunos intérpretes han dicho que el capítulo 17 se refiere a una Babilonia y lo que hay en el capítulo 18 se refiere a otra Babilonia. Vamos a dar algunas razones por las cuales pensamos diferente de estos intérpretes. Desde luego, con el respeto total a cada postura. Pero veamos con la palabra, porque lo que dice la palabra en el capítulo 17 tiene continuidad en el 18. Mostremos esa continuidad que tiene el capítulo 18 con el 17 y viceversa, y nos daremos cuenta que no es una Babilonia diferente. Por ejemplo, por llamar la atención, en el capítulo 17 dice en el versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esa es una cosa que dice en el capítulo 17, versículo 4. Y también en el verso 2
dice, con el cual, con la gran ramera, hermanos, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en el verso 5, a esta mujer, a esta gran ramera, se le llama Babilonia, la grande. Y entonces, en el capítulo 18, si usted ve conmigo lo que dice en el versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. De los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ustedes ven que esa frase del capítulo 18:3 coincide con lo del capítulo 17:2, versículo del 2 al 4, hermanos. También más adelante en el verso 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, miren, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Estos reyes de la tierra que han fornicado con ella se refiere a los mismos del capítulo 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entonces, hermano, cuando en el capítulo 18, versículo 10, dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia. Ya habían comenzado a hablar del misterio de Babilonia. Había dicho ya al final del capítulo 17, en el verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y vuelve a hablar esa gran ciudad de Babilonia. Vemos que viene hablando en continuidad. Por eso nosotros no vemos razones para hablar de dos Babilonias, una en el 17 o otra en el 18, porque los versos del 18 son una continuidad y una relación de lo que se dijo en el capítulo 17. También en el capítulo 18, verso 12 dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Vemos exactamente que es exactamente como se viste la gran ramera del capítulo 17. Por lo tanto, comparando los versos del 17 con el 18, vemos que hay una continuidad de lenguaje y que se le aplica a la Babilonia del 18 lo mismo que a la Babilonia del capítulo 17. De aquí, queridos hermanos, como Juan no hizo diferencia entre el 17 y el 18, sino que él comenzó hablando de corrido. Por lo tanto, consideramos que es una sola Babilonia. Claro que abarca muchas cosas, pero no son dos Babilonias distintas, una del 17 o otra del 18. No, hermanos, sino que la única Babilonia, el misterio babilónico y su juicio que se hace contra ella, la sentencia, podríamos decir, contra ella, hermanos. Está descrita en todo el capítulo 17, el 18 y los primeros 4 versículos del capítulo 19. Así pues, esta es la porción
de las Sagradas Escrituras o perícopa que pensaremos a considerar hoy en nuestra enseñanza. Y veamos, retrocediendo un poquito para atrás, Babilonia vino en memoria delante de Dios. Y la letra Y está ligando lo que había dicho en la séptima tasa de la ira. Porque veamos, hermanos, que Apocalipsis va concatenando todos los eventos, podríamos decir, escatológicos, unidos entre sí. Y esta porción de la Biblia, esta perícopa que vamos a estudiar, tampoco se desliga de ninguna manera. En la séptima tasa se había mencionado a la Gran Babilonia en el capítulo 16-19. Les invito a leer Apocalipsis 16-19, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces hay una frase clave que se dice en la séptima tasa: y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Aquí se necesitaba una explicación. ¿Cuál era o cuál es esa Gran Babilonia? ¿Qué es lo que vino a la memoria de Dios con respecto a Babilonia? Debemos hacernos esas preguntas. Ustedes saben que cada uno de los ángeles a quienes se les dieron las 7 copas para que derramaran las 7 plagas, cada uno tenía una plaga. Por lo tanto, la plaga donde se menciona Babilonia es la de la séptima tasa. Por esta razón, uno de los 7 ángeles que tenía las tazas, es decir, el séptimo, que es el que trata de Babilonia, viene a ser la explicación de lo que es. De lo que en la séptima tasa era resumido. En la séptima tasa se decía simplemente: la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Esa frase el Espíritu Santo juzgó que era necesario explicarla, ya que el ángel que tenía el cargo de derramar la copa séptima, la copa séptima, fue entonces el que hizo la explicación que aparece en los capítulos 17 y 18 y los primeros 4 versículos del 19. Por eso ese y está relacionado lo que comienza a decirse en el capítulo 17 y con lo que acaba de decir la séptima tasa. Entonces, queridos hermanos, nosotros ya vemos cómo ese ángel nos va a explicar esta enseñanza que hemos preparado para ustedes, para la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora identifiquemos a la gran ramera. Apocalipsis 17:1. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Aquí nos damos cuenta de que no es cualquier otro ángel, sino específicamente uno de los ángeles de las 7 copas, probablemente digamos el séptimo, porque es el que se refiere a la Gran Babilonia. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La palabra fornicaria, esa es la palabra más exacta. O sea, lo que va a hablar en estos capítulos es precisamente de esto. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces, ¿de qué se trata esta perícopa? ¿De qué se trata esta porción de las Sagradas Escrituras en Apocalipsis? De la identificación de la gran ramera
y de su sentencia. ¿Qué es una sentencia? Que se aplica una ley a algo que uno hizo, hermanos, por medio de la justicia. Y no es justicia de hombre, sino la justicia de Dios. Una sentencia. Si ustedes van conmigo al capítulo 19, se dan cuenta de que el versículo 2 dice: porque sus juicios, los de Dios, estoy hablando los juicios de Dios, son verdaderos y justos. Pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y han vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vemos que en el capítulo 19 se está hablando del juicio de la gran ramera. Es decir, en el 17 se introduce y en el 19 se termina, hermanos. O sea que la perícopa abarca, como ya les dije anteriormente, para que ustedes se ubiquen en las Sagradas Escrituras, en especial Apocalipsis, porque muchas personas le tienen miedo a este libro, cuando este libro tiene una bendición para el que se atreve a estudiarlo, a entenderlo. Como dijimos, esta enseñanza está abarcando los capítulos 17 y 18 y los comienzos del 19. Después de hablar en el capítulo 18 de Babilonia y de su caída y del convite al pueblo del Señor para salir de Babilonia, sigue diciendo en el 19 que ha juzgado a la gran ramera. Es decir, vemos la continuidad de la gran ramera desde el 17, el 18 y comienzos del 19. De eso es que se trata esta perícopa de la gran ramera y su sentencia. Digamos, ese es el tema de la gran ramera y su sentencia. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Después empieza a explicar un poco para dar a entender quién es la gran ramera. Ya va a decir que esta gran ramera es la misma Babilonia. Ya se había referido a Babilonia antes. Veamos breves rasgos. El origen de las religiones falsas, para nosotros tener una mejor proyección de lo que estamos hablando, cómo nacen las religiones falsas. Entonces empecemos a darnos cuenta de las palabras que usa el Señor. Usa la expresión fornicaria. Es una mujer que no vive para su marido, sino que está abierta a los hombres, se vende a ellos. La mujer representa en la Biblia a la iglesia. De hecho, la iglesia es comparada con una novia, la esposa del Cordero. Pero cuando se habla de ramera, quiere decir que esta mujer no ha sido fiel al Señor. No es la esposa. Ella pretende ser alguien, porque de todas maneras es una mujer, pero no es fiel. Aquí no está hablando de la religión falsa. Aquí nos está hablando de la religión falsa. O sea que una fornicaria es falsa, y en lo espiritual es una religión falsa. Esto abarca muchas cosas, queridos hermanos, que se concentran después, en determinado momento, en Roma y en las iglesias, y en la iglesia falsa del tiempo del fin, apóstata. Pero al decirse que es el misterio de Babilonia, se muestra que tuvo un origen en Babel, y que ese misterio tuvo continuidad a lo largo de la historia y llega a ser juzgada en la séptima taza. En la séptima taza es donde viene en memoria los pecados de Babilonia delante de Dios.
Y entonces Dios derrama esa taza y ese granizo, etc. Hay un estudio, les recuerdo, hermanos, hay una enseñanza de la séptima taza que ya le hemos dado. Les invito a que la escuchen. Continuando, la gran ramera nos está hablando de la religión falsa en el sentido más amplio. Personas que en lugar de tener una comunión directa con Dios son falsos. Si tienen religión, si tienen relaciones espirituales, pero ilegítimas, o sea, fornicación espiritual. Si nosotros recordamos cuando se profetizó en el mensaje a Tiatira, allí esa era la característica, como lo podemos ver también en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Significa que esta Jezabel fue un personaje histórico en Tiatira, pero que proyecta una profecía sobre los desvíos que habría en la cristiandad. No está preanunciando a la gran ramera. ¿Qué dice de ella? Que seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, a la idolatría y a la desviación espiritual, la infidelidad a Dios estaba profetizada en esta Jezabel, que es la misma que aparece ya en detalle después aquí como la gran ramera. Continúa diciendo en el verso 1 del capítulo 17, la que está sentada sobre muchas aguas. La explicación, el mismo ángel se la dio en el mismo capítulo 17. Esa explicación la podemos ver en el verso 15. Me dijo también, es este mismo ángel, uno de los que tenía las 7 copas. Lo más probable es que sea el séptimo ángel. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es la religión falsa que después va a ser bien identificada con su capital en Roma, pero con título de Babilonia, porque es heredera de la religión falsa desde sus comienzos, queridos hermanos. Y que luego se junta como un todo ecuménicamente y eclécticamente en una iglesia apóstata que servirá al anticristo en el tiempo del fin. Una iglesia ecuménica. Tenga muy en cuenta este término de ecuménica, hermano. Entonces, eso tiene su comienzo en Babel. Por eso se le llama misterio, Babilonia. Pero esa mujer es también Roma. Porque miren lo que dice aquí en el verso 1 del capítulo 17. La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el verso 15 dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero en el verso 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, era en el tiempo del emperador Domiciano, que era uno de los césares de Roma. Y el imperio que reinaba en el mundo era el imperio romano. Y la capital del imperio que reinaba en el mundo en el tiempo del apóstol Juan era Roma, hermanos. Entonces Juan está identificando de manera completamente clara a Roma como la gran ramera. No podemos desviarnos de ahí porque es demasiado claro y evidente. La mujer que has visto ¿quién es? ¿A quién está identificando? Es a la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra, que perseguía a los cristianos a muerte, etcétera, hermanos? Era Roma. Roma tuvo un periodo pagano antes de llegar al cristianismo, y también Roma tuvo un periodo de mezcla del paganismo con el cristianismo, y por eso se le llama fornicación. Continuando, o sea, Roma continúa hasta ser juzgada en la séptima copa. Es decir, no se refiere solo a la Roma pagana del pasado, como algunos intérpretes, especialmente católicos, quieren restringirlo. Es que les conviene, hermanos. Si conocen que es Roma, pero lo quieren restringir, ellos no saben, en el fondo de su corazón lo saben, a la Roma pagana. Pero aquí estamos viendo que esta mujer es la misma que aparece juzgada en la séptima copa. O sea que el misterio de la religión falsa con sede principal en Roma continúa. Ahora miremos a uno de los fundadores de Babel, Nimrod. Ahora, ¿por qué con sede principal en Roma? Vamos a ver qué dice allí en el 5. Babilonia la Grande. Ustedes lo pueden ver allí en Génesis. Babilonia fue fundada por Nimrod. A Nimrod. Vamos a verlo allí en el capítulo 10 de Génesis, hermanos. Si ustedes quieren acompañarme, pues, sean bienvenidos. Se nos dice en el verso 8 del capítulo 10 de Génesis, y Cus, uno de los hijos de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, hermanos. Antes de Nimrod, la humanidad vivía mucho en comunidad. Y no había una persona dominante, no aparecía dictatorial sobre los demás. El primer dictador, digamos, el primer prototipo del anticristo fue Nimrod. Entonces dice en el 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y en el verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Dice la traducción, pero la palabra delante se traduce con más propiedad, enfrente de, en oposición a, delante de él. No quiere decir que lo hacía con la aprobación de Dios, como un orgullo para Dios, no, sino que lo hacía como un desafío. Sí, un desafío al Señor, en oposición a Dios. Vigoroso cazador delante de Jehová, o sea, en oposición a Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador en oposición a Jehová. Ese era un proverbio que todo el mundo recordaba en la antigüedad. Y en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. El fundador de Babel fue Nimrod.
Erec, lo que hoy se llama Huarca o Uruk, Akkad, de donde vienen los acadios, y Calné, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar fue donde estaba Babilonia. Y como dice Zacarías allí, se pondría la iniquidad. Vamos a ver por qué hemos tomado este texto del profeta Zacarías, el efa de iniquidad llevando de regreso a Babilonia. Volveremos al Génesis, pero ahora vámonos por un momento a Zacarías. Vamos a una profecía de Zacarías, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Zacarías, capítulo 5, versículos del 5 al 11, dice, el 5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? 6. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Un efa es una medida de áridos, de harinas. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Ese efa, en ese efa estaba la iniquidad de la tierra. Y el 7, he aquí levantaron la tapa de plomo y de una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y el 8, y él me dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y la echó dentro el efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Vemos la maldad representada en esa mujer, la levadura que leuda la harina del efa. Y el 9, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Dos mujeres, escuche bien hermano, que salían y traían viento de sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? El 11. Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrá sobre su base. Sinar es la tierra donde se levantó Babel, hermano. Ojo, querido hermano. Con esas otras dos mujeres ecuménicas que levantan el efa de la iniquidad babilónica. Pues veamos entonces el nacimiento de la religión babilónica. Volviendo al capítulo 10 de Génesis, les había dicho que vamos a volver. No se termina todavía en el verso 10 con respecto de Nimrod, sino que dice en el verso 11, de esta tierra, de donde estaba Babel, lo que hoy es Irak, en la parte más al sur de los ríos Tigres y Éufrates, salió para Siria, un poco más al noreste, y edificó Nínive. También Nínive es edificada por Nimrod. La palabra Nínive viene de Nino, que es otro de los nombres de Nimrod. Se llamó también Nino en el tiempo antiguo. Rehobot y Calá, 12. Iracén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Ahí vemos que Nimrod fue el primero que fundó estas ciudades. Estas ciudades llegaron a ser lo que fue la civilización de los sumerios, y en la que luego
Sin embargo, cada ciudad-estado tenía su propio rey. Perdón, hermanos. Cuando tú estudias la historia de los sumerios, ves que cada ciudad tenía un rey. A veces los reyes de los sumerios peleaban entre sí. Ur era una de esas ciudades. Lagash era otra. Kish era otra. Otras cuantas ciudades antiguas, como estas aquí. Entonces, no hubo un imperio sumerio, porque la civilización sumeria fue de ciudades, estados que peleaban entre sí. Entonces, no se puede hablar de un imperio sumerio, y no se puede contabilizar a los sumerios como cabeza de la bestia, porque no lo fueron, pero sí fue el prototipo del mal. La fundación de Babel por parte de Nimrod, o sea, la ciudad que fundó Nimrod, fue Babel. Su esposa era Semiramis. Nimrod dirigía la parte política y la mujer la parte religiosa. Eso sucedía en el tiempo antiguo de la historia. Semiramis dirigía la parte de la religión. Cuando mataron a Nimrod, lo adoraron por medio del espiritismo. Pretendidamente se comunicaron con su espíritu otra vez y surgió la religión babilónica, hermanos. Inclusive esa religión babilónica aparece en la bestia del tiempo del fin como la boca de león. Veamos pues la bestia con la boca de león. Vamos a Apocalipsis 13 para recordarles, hermanos, porque vamos a encontrar en esos detalles más adelante en Apocalipsis 13, cuando estaba describiendo a la misma bestia que vamos a encontrar ahora en el 17. Dice en el verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia es la misma sobre la que está sentada la mujer en el capítulo 17. Y luego dice en el verso 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí nos está recordando a Daniel 7, donde el tercer imperio fue el imperio griego, que era semejante a un leopardo. O sea, que la tradición de la llamada civilización griega aparece ni unida con otras, mezclada con otras en el gobierno final del anticristo. Por eso aparece con cuerpo de leopardo y sus pies como de oso, que se refería al imperio medo-persa, querido hermano. Y su boca se refiere a sus enseñanzas, su hablar, como boca de león. Y el león en Daniel capítulo 7, ustedes recuerdan que era la primera de esas bestias y era Babilonia. Entonces vemos otra vez la continuación de la Babel de Nimrod, de los sumerios, después de los caldeos, de los asirios. O sea, de los caldeos y los asirios se juntaron e hicieron el imperio babilónico de Nabucodonosor. Pero antes de Nabucodonosor había estado los asirios, y antes de los egipcios, y antes en Mesopotamia los sumerios. Solo que los sumerios no hicieron un imperio, sino muchas ciudades, excepto Nimrod, comenzó y fundó eso, pero él murió antes de que llegara a ser un imperio mundial. Esas ciudades pelearon unas con las otras. En cambio, mientras eso sucedía, hubo una influencia de la religión de Babilonia en Egipto. Para comprender mejor, es necesario ver el trasfondo histórico y los mitos
de esa época, pues vayamos a ver a breves rasgos ese trasfondo histórico. De hecho, hay escrituras antiguas que son una mezcla de jeroglíficos con escritura cuneiforme, mostrando la influencia de Mesopotamia sobre Egipto, la religión de mesopotámica en Egipto. Luego la religión de Egipto influyó en la religión de los griegos. La religión de los griegos influyó en la religión de los romanos. Entonces ahí estamos viendo por qué se llama a esta gran ramera misterio babilónico, hermanos. Misterio Babilonia. Porque las religiones falsas que se originaron en Babel a comienzos después del diluvio pasaron al resto de Mesopotamia, pasaron a los heveos, a los eteos, sí, a los egipcios, y luego a través de la migración de algunos como los agloafamos y a los de Orfeo y a otros, pasó a Grecia, y de Grecia a la cultura politeísta, con los mismos personajes, mudó los nombres. Por ejemplo, allá, una se llamaba Itztar, otro se llamaba Astarte, o sea, Semiramis, llegó a ser Istar, Astarte, Astarot, Ator, Afrodita, Venus, y luego lo aplicaron a la Virgen María, exactamente, la reina del cielo, que es la misma, Astarot, es la misma, Astarte, y Nimrod después llegó a ser Osiris, Baco, Dionisio y otros nombres de dioses que se lo fueron poniendo, pero que era la misma religión babilónica. O sea, procedía de Babel hasta ser babilónica. Para que usted tenga una mejor perspectiva de lo que estoy hablando, dejaré al final de esta enseñanza una bibliografía para que usted pueda estudiar a fondo esto, ya que aquí solo podemos hacer un resumen. Continuemos. Entonces, cuando el sumo sacerdocio de Babilonia se trasladó a Pérgamo, porque el imperio babilónico cayó con Ciro, el persa, vinieron los persas y desplazaron a Babilonia como potencia mundial. Y el sumo sacerdocio de Babilonia, con ese título de sumo pontificado, inclusive con la misma mitra larga, que es el Dagón, como un pez, pasó a Pérgamo, y de ahí estaba Esculapio, que era una serpiente en Pérgamo. Adoraban la serpiente que se llamaba Asclepio, que es el mismo Esculapio. Y después entonces, cuando el rey Atalo III de Pérgamo entregó el reino de Pérgamo a Roma, el sumo pontificado de Babilonia, que había pasado a Pérgamo, donde está el trono de Satanás según Apocalipsis, de ahí pasó a Roma, y los césares eran el sumo pontificado de la religión pagana, y eran adorados, y la religión falsa se hacía adorar a los césares como si fueran dioses. Adoraban también a la diosa Roma y adoraban al César como representante de la divinidad del Estado. Vemos pues que todo ese misterio de Babilonia antigua, y la bestia final aparece con la boca de león, mostrando la presencia de la misma doctrina, de la doctrina falsa, de la religión que viene desde Babel, de Nimrod, pasando por Egipto y Asiria, volviéndose una multitud de sistemas mitológicos. Pero
que todos tienen el común denominador de Babilonia, o sea, todo lleva algo de Babilonia, pasando después hasta la Roma pagana y posteriormente mezclándose con la terminología cristiana en la era del cristianismo, pero que es todavía espacio del rey de Roma. Entonces vemos que el ministerio de Babilonia, que tiene su sede en Roma, viene desde Nimrod, desde Babel, y continúa hasta que sea destruida en la séptima tasa. Permiso, hermanos. Y aquí está describiéndola y también describiendo su juicio. Entremos de una vez a la fornicación de la política con la religión. Para esto volvamos otra vez al capítulo 17 de Apocalipsis. Era necesario hacer este recuento muy rápido, que sirve solo para invitar a la investigación de los hermanos, a manera de introducción, ya que todo eso ha sido ya comprobado. Ya sabemos que la gran ramera es Roma. Ya sabemos que en Roma está toda la tradición pagana que vino desde Grecia y todo lo que vino desde Egipto, de Babel, desde los sumerios. Todo eso se fue pasando de una civilización a otra y al final aparece mezclado todo en un sistema de político como con el religioso, como en el religioso que está casado con el político. La religión siempre estuvo manipulando la política, valiéndose de la política y la política valiéndose de la religión. Por eso llegamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, donde dice: con la cual, con la gran ramera, que por eso representa la religión falsa en general, incluso la nueva era, solo que el ecumenismo final lo dirige Roma, pero todo está mezclado. Toda la religión falsa desde el principio hasta el fin han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, en vez de seguir a Dios, de obedecer a Dios, de representar el sentir de Dios, ellos fornican. Es decir, los intereses políticos usan la religión y también los intereses falsos de la religión utilizan el poder político. Por eso se habla de una fornicación de la política y la religión, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, es tradicional que haya ese concordato, porque esa es la palabra que se usa actualmente, ese pacto entre la política y la religión. Un concordato es fornicar. ¿Cuál es el presidente del cuerpo diplomático en el nuncio llamado apostólico de Roma? Es el que preside a todos los diplomáticos. ¿Cuál es él? El protocolo más elevado, que hasta los reyes tienen que prácticamente hacerles referencia a la cabeza en Roma. Es el Vaticano, que es la Roma de hoy. Entonces sigue diciendo: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Ha sido un engaño generalizado, no solamente en Italia, sino en toda la tierra, porque la religión falsa que viene desde la antigua Babilonia y lo que hoy pretende ser ecuménica desde Roma, ha engañado a toda la gente y se han embriagado con el vino de su fornicación. En vez de presentar la sangre del Cordero, lo que se presenta es el vino de su fornicación.
sus arreglos, sus componendas, sus fechorías. Esas han sido la historia. Continuemos con una mujer sentada sobre una bestia. Apocalipsis 17, versículo 3. Y me llevó, este fue el ángel, en el espíritu al desierto. La ciudad santa, la Jerusalén, se la muestra en el monte, cerca del Señor, una ciudad santa, separada para Dios. Pero Babilonia no está en el monte, cerca de Dios, sino que está en el desierto, o sea, es diferente. Y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata. El color escarlata es el color rojo, o sea, que es una bestia sangrienta que ha derramado sangre, ¿verdad? Aquí describe la mujer sentada sobre la bestia y la bestia llevando a la mujer y la mujer cabalgando sobre la bestia, como dice el dicho. Una imagen habla más que muchas palabras. En esa imagen de la ramera sentada sobre la bestia está mostrando realmente lo que ha sido la asociación de la religión con la política para manipular a los pueblos. Por eso dice así: vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sentada, o sea, que la bestia la lleva, es decir, el Estado la sustenta y a la vez ella también le sirve al Estado y fornica con los reyes de la tierra. Y dice, escarlata, mostrando la sangre que ha derramado, llena de nombres de blasfemia, muchos nombres de blasfemia, o sea, cosas que ofenden a Dios, pretendiendo ser la religión verdadera, y cuántas cosas que ofenden al Señor, de muchas maneras. En este caso, no es uno solo, sino muchos nombres de blasfemia. Y luego dice de la bestia, que traía a esta mujer, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia es el sistema político que, habiendo pasado a lo largo de la historia, culmina con el gobierno mundial, es decir, con el gobierno mundial está representado también como una bestia de 7 cabezas, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es el gobierno mundial del anticristo, solamente que el gobierno mundial del anticristo heredará todas las civilizaciones anteriores, llamadas así, humanas, pero en el capítulo 17 de Apocalipsis, un poquito más adelante, aparece una orden de esas cabezas. Entonces vamos a ver el orden histórico de las cabezas de la bestia. Veamos ese orden de las cabezas en Apocalipsis 17, versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. O sea, que ya pasaron antes de Roma. Uno es, que es el que sucedía en el tiempo de Juan, que era Roma. Y el otro aún no ha venido. Está mostrando que esos 7 reyes, esas 7 cabezas fueron sucesivas. 5 fueron antes, una es y otra será. Entonces tenemos que ver 2 aspectos de las 7 cabezas. Primero el aspecto histórico, el aspecto sucesivo. ¿Qué quiere decir? Que los imperios se sucedieron uno al otro. Por ejemplo, después de que hubo el reino de los sumerios, por fin surgió un imperio que fue mundial en esa época, que fue el de Faraón, que fue el de Egipto. Después del imperio egipcio vino el imperio asirio, después del imperio de los babilonios, después del imperio de los medo y de los persas,
después el imperio de Grecia y después el imperio de Roma. Recordamos que en Daniel 7 dice que la cuarta bestia allí es Roma. Cuarta desde Daniel, porque Daniel desde Babilonia vio para adelante. Él no habló de lo que fue antes de él, o sea, de Asiria, de Egipto. Daniel en el capítulo 7 habló desde Babilonia, o sea, desde la tercera, para que Daniel era la primera. Entonces Daniel vio Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La cuarta bestia, según Daniel, es Roma, que realmente es la sexta, según Apocalipsis 17 y 13. Esa bestia le salen 10 cuernos, que es el reino dividido, y después de esos 10 cuernos le dan su poder y autoridad a la bestia, que es el reino final del anticristo, que viene de entre los 7, porque es el octavo. Vemos pues que la historia universal está representada en estas bestias, solamente que todo lo que pasó en la historia aparece en el eclecticismo, en la síntesis, en el ecumenismo político final. Entonces también la bestia final, o sea, el anticristo, es una persona. Sin embargo, aparece también teniendo al fin 7 cabezas. Es decir, la historia mundial mostraría la influencia suya de lo que fue en la historia, apareciendo en el tiempo del fin también, con 7 cabezas. Hoy vemos principalmente 7 grandes naciones, que son las que están dirigiendo el mundo al globalismo, entre ellas los mismos Estados Unidos de América. Está también Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, Francia, Canadá. Creo que son 7 principales, que se llaman los denominados los G7, que son los que están dirigiendo, y muchas veces se reúnen con el presidente de la Comunidad Económica Europea, que representa como una figura, como un tipo preparándose para el anticristo, como un octavo de entre los 7. Solamente que eso es en el tiempo del fin. Entonces hay que ver los 2 aspectos. El aspecto histórico, porque el aspecto histórico aparece, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y el octavo viene de entre los 7. Ahí está hablando en un orden sucesivo, pero en el 13 aparece como si en el tiempo del fin estuviese todo mezclado. Están los 7, los 10 cuernos, las 7 cabezas, y está la mezcla de leopardo, la mezcla del oso, la mezcla de león. O sea, al final todo lo que fue histórico se mezclará y aparecerá en el gobierno final del anticristo. En la situación final, en una situación final, continuemos con las características de la ramera. Volvamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Por eso decía en el verso 3 que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo 13 de Apocalipsis aparece descritas como que la influencia de toda la historia aparece al final del eclecticismo final, pero más adelante explica el sentido histórico, y por eso lo mencioné en los 2 sentidos, el histórico. 5 fueron uno es, otro va a venir, etc. Y en el capítulo 13, versículo 1,
aparece descritas como si fuera al final. Luego dice en el verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura. Hoy en día, en la religión mundial, donde quedó eso de vestida de púrpura, o sea, del color morado, justamente el Colegio Episcopal Romano, hasta hoy se reserva el color morado, en su capelo morado, con su vestido morado, y el Colegio Cardenalicio y el propio Papa usan el color rojo. El color escarlata, ustedes lo ven en internet, aparece el Papa con su capelo rojo, que es escarlata, y el Colegio Cardenalicio, que son rojos, con lo que ahora está usando el de turno. Desde que lo nombraron cardenal, pasó a usar el rojo y el escarlata, y luego después de ellos, un poquito más abajo viene en las representaciones del Colegio Episcopal, los purpurados, los monseñores, arzobispos, obispos, y después aparece, ¿quiénes? Los presidentes, los reyes con sus familias, o sea, la mujer sentada sobre la bestia, y después aparece la gran multitud, es decir, los mares, que en la bestia se sienta, y la mujer en la bestia. Tantas fotos que hay en línea, usted lo puede ver, ve la multitud y luego sobresale en la multitud los reyes, y luego sobresale el Colegio Episcopal, y luego el Cardenalicio, y después el Papa, con esos colores, escarlata y púrpura. Eso no es original de la Roma papal, ya lo era en la Roma pagana. La Roma pagana tenía esos colores y luego los adoptó la Roma papal, cuando el emperador Graciano, uno de los descendientes de Constantino, que era cristiano, rehusó el título a sumo pontífice. Entonces, el obispo Damaso de Roma lo tomó, y desde ahí pasó el papado, y luego por ley de los estados era prohibido a los demás ciudadanos vestirse de escarlata y de púrpura. Era exclusivo de la jerarquía romana. Entonces, hermanos, ¿cómo escaparse de esta identificación? Porque no estamos hablando solo de la Roma pagana, porque esta Roma continúa hasta la séptima tasa. Entonces, ¿dónde más en la tierra tú ves una institución que dice ser religiosa, pero que está haciendo concordato con los reyes de la tierra y vestida de púrpura y escarlata, hermano? No hay otra sino Roma. Ahora, el apóstol Juan dijo: la mujer es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, es Roma. Entonces, es Roma, hermanos. No podemos salir de ahí, es Roma. Y dice, y adornada de oro. ¿Dónde están las riquezas? Principalmente allá, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, el cáliz con el que celebraban las misas. Ellos hablan de la transubstanciación, diciendo que la hostia de harina es el propio Señor, y la gente adora el pan en vez de adorar al Señor. Por eso la Biblia dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:5. Y sobre su frente, aquí no es
en, sino epi. En el griego, en el original, sobre su nombre escrito, la palabra no aparece. Un misterio. Esos artículos indefinidos, un misterio y un nombre, no están en el griego. Y sobre su frente, nombre escrito, misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Queridos hermanos, solo hemos avanzado hasta el versículo 5 del capítulo 17 de Apocalipsis. Continuaremos con la gran ramera y su sentencia en su segunda parte, primero Dios. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre Dios glorioso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a continuar con esta enseñanza, Señor, en su segunda parte, Señor, y las que vengan, las que tú pongas, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Ayúdanos a comprender, Señor. Y si no entendemos, Padre, llévanos a tus sagradas escrituras, a leerlo una y otra vez, Padre, para poder entender lo que tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Así sea, Padre eterno. Amén, Señor, amén. Damos gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Amén.